Soy el doctor Fernando Burgos, jefe de pediatría ambulatoria del Hospital Austral y coordinador de la Clínica Interdisciplinaria de Niños con Síndrome de Down en el Hospital Universitario Austral. Quiero agradecer al doctor Roque Rivarola, quien me impulsó hace años a conformar esta clínica, junto con todo el trabajo de todo el grupo de médicos del hospital, y por supuesto referenciar al doctor Ralph Durlach, a la doctora Patricia Godard, y a muchos referentes como el doctor Panseira o el doctor Eduardo Moreno Vivot, quien día a día cada uno aporta para que hagamos una mejor medicina en este grupo de pacientes que tienen una situación genética, la cual se denomina trisomía 21. Cuando lo no esperado golpea la puerta, crea una situación siempre de incertidumbre. Cuando a un papá o a una mamá se le da un diagnóstico prenatal de probable trisomía 21 o de cualquier síndrome genético, hay una situación de shock, de algo inesperado, donde cada uno de nosotros, neonatólogos, obstetras y pediatras, cumplimos un rol fundamental para acompañar a esta familia y explicarle esta situación. El síndrome de Down sigue siendo la cara más visible de la discapacidad intelectual, pese a la enorme variedad con que esta discapacidad se expresa en todo el mundo. El síndrome de Down sigue teniendo un papel ícono en las discapacidades intelectuales y si bien se han conseguido muchas metas ya hace años con respecto a lo que es la inclusión y la integración de estas personas, nos obliga día a día a plantear un análisis reaccional sobre él. El síndrome de Down corresponde a la anomalía cromosómica más frecuente, con una incidencia de 10 a 14 por 10.000 recién nacidos vivos. Ocurre con una frecuencia alrededor de 1 en 700 recién nacidos vivos y 1 en 150 concepciones. La discapacidad intelectual en general y el síndrome de Down en particular son una muestra más de la diversidad con que la biología humana se hace presente en nuestro mundo. Sabemos que nuestra biología es esencialmente frágil. La fragilidad es cualidad constitutiva de la naturaleza humana, de todos y cada uno de nosotros. Pero la dignidad humana no cambia. Por lo tanto, una persona con un síndrome genético es una persona con una situación genética, con enfermedades que pueden asociarse y que esas enfermedades van a determinar quizás su futuro inmediato y la mejor sobrevida. La actividad del cromosoma 21 es variada. Sabemos que en el cromosoma 21 hay una parte extra de este cromosoma y es lo que va a determinar genéticamente asociaciones de enfermedades como el hipotiroidismo, la enfermedad celíaca, trastornos de conducta, cardiopatía, dependiendo de los locus genéticos que tenga este cromosoma. El material genético que conforma el cromosoma 21 está constituido por unos 700 genes de ADN y ARN y complejos elementos proteicos, incluido en la cromatina. La existencia de 3 copias del cromosoma 21 en lugar de 2 supone un grave exceso de material genético que perturba el equilibrio y origina la desorganización en la síntesis de proteínas que repercutirá en la conformación de ciertos órganos y de sus funciones. Las consecuencias de este desequilibrio tienen una enorme variabilidad. Esta variabilidad va a depender de un individuo, va a depender de otro individuo y va a depender también de la enfermedad asociada. El 50% de estos niños pueden tener cardiopatía estructural, una cirugía prolongada, una complicación de la cirugía, una enfermedad asociada como puede ser las infecciones o la leucemia o el transcurrir de un niño Down y prematuro con falta de estimulación, van a ser las situaciones que va a poner a este niño o a esta persona en una situación de escenario diferente. El desequilibrio va a perdurar durante toda la vida, pero muchas de sus consecuencias sabemos que son tratables y dependen entonces de un equipo interdisciplinario. La actual esperanza de vida media es de 58 años, pero también se sabe que hay personas que pueden llegar hasta los 65 o 70 años. De ahí la importancia de los programas de salud y de las clínicas interdisciplinarias, donde cada médico, obstetra, pediatra, neonatólogo e inclusive especialistas y médicos de adultos debemos trabajar en forma conjunta y en forma encomunada. Las neuronas en el síndrome de Down
serían quizás el órgano de choque más importante. La neurogénesis fetal se forma en menor cantidad en determinadas regiones del cerebro. La neurogénesis postnatal se van renovando en menor proporción a lo largo de la vida en determinadas regiones. El número y extensión de las ramificaciones dendríticas también son diferentes y la mecánica y la química de la sinapsis también es diferente. Así podemos decir que el cerebelo, el hipocampo, la corteza prefrontal y el lóbulo temporal, con diferencias en tamaño, con una neurogénesis diferente, van a ir determinando entonces alteraciones de la memoria, de la función cognitiva, con hemisferios cerebrales más pequeños, con menos circunvalaciones, con una corteza cerebral con menos neuronas y menos conexiones, un cerebelo que presenta también un tamaño más pequeño y esto trae aparejado alteración de la atención, de la memoria, del aprendizaje. La corteza auditiva también tiene menos conexiones y esto trae aparejado también alteraciones funcionales del lenguaje. Un cuerpo calloso de menor tamaño y el hipo de menor tamaño también interfieren en la alteración de la memoria y del aprendizaje. Menor magnitud de las redes neuronales que se forman, imprescindibles para una acción coordinada e interactiva, son las que van a concluir produciendo entonces una lentitud en la transmisión de la información, con una menor consistencia en las conexiones sinápticas, donde van a ser menos o más vulnerables de acuerdo a cada individuo. Si bien los niños y los pacientes con síndrome de Down tienen coeficiente intelectual bajo, estas conexiones neuronales van a determinar entonces diferentes grados de coeficiente intelectual. La clasificación de las personas con síndrome de Down no se clasifican de acuerdo a un grado, si es leve, moderado o severo. No existen grados de síndrome de Down. Sí existen grados de discapacidad intelectual, que de acuerdo al DSM-4 al DSM-5 lo podemos clasificar en diferentes niveles de moderado, leve, moderado, grave o profundo. Y esto va a depender entonces de los coeficientes intelectuales que tenga cada persona. Por eso es muy importante que trabajemos en forma interdisciplinaria también con neurólogos, con médicos pediatras que hagan neurodesarrollo para determinar el grado de coeficiente intelectual que van teniendo estos niños en la edad, sobre todo preescolar y escolar. La trisomía simple, la trisomía 21 simple, es el 95% de los casos de los pacientes que presentan el síndrome de Down. Se produce por una no disyunción durante la meiosis, resultando un cigoto con 47 cromosomas. La translocación, que es casi al 4% de los pacientes, los sujetos presentan dos cromosomas 21 completos más un trozo de cromosoma 21 adherido a otro. Uno de los padres es el portador de la translocación. Y el mosaicismo es de 1.5%. Se produce por una no disyunción durante las primeras divisiones celulares del cigoto que posee los 46 cromosomas. El resultado de este error son dos linajes celulares. Insisto que no existen grados de síndrome de Down y la trisomía, la translocación, el mosaicismo expresan solamente cómo se conforma el síndrome. Los genes vinculados al síndrome de Down son varios y así podríamos describir a cada uno sabiendo que son como pequeños cajoncitos del cromosoma que vamos a ir abriendo y nos vamos a ir encontrando con una actividad, un trastorno vinculado al síndrome de Down. Así, por ejemplo, podemos tener el locus 21q22, donde tenemos la proteína ligadora del SIA neural, donde tenemos un desarrollo dendrítico alterado, tenemos el GLUR5, el receptor de glutamato, que su incremento determina alteraciones en la diferenciación y el daño neuronal, o la más conocida, que es la APP o a proteína precursora amiloide, que se desarrolla con la enfermedad de Alzheimer, sabiendo que estos pacientes, estas personas, pueden presentar entonces enfermedad de Alzheimer en edades más tempranas. Los genes y las recurrencias del síndrome de Down. La trisomía 21 libre, la línea pura, los cariotipos parentales son normales y el riesgo de recurrencia es alrededor del 1%. Si hay una translocación con cromosomas 13, 14, 15 o 22, los cariotipos pueden ser normales, con un riesgo de recurrencia también del 1%. Si la madre es portadora, ya el riesgo de casi el 15%, si el padre es portador, del 2 al 3%. La translocación con otro cromosoma 21, los cariotipos parenterales pueden ser normales en un 2%, y si el madre la madre o el padre es portador, es de un 100%.
En el mosaicismo, los cariotipos parentales son normales, igual que en la trisomía 21 pura. ¿Cuál es nuestro trabajo como médicos? Por supuesto, la atención médica debe afrontar esta situación desde el principio, dando la noticia, acompañando a los padres, pero nuestro objetivo es la integración familiar, donde los estímulos educativos, el desarrollo y la crianza son primordiales para darle potenciales a estos niños que cada uno, por supuesto, tiene tiempos propios. Por eso es importante desarrollar un programa de actividades preventivas, favoreciendo el pleno desarrollo y aprovechamiento de las capacidades de cada persona con síndrome de Down. La aplicación de estos programas interdisciplinarios y recomendaciones han hecho que la calidad y esperanza de vida mejore notablemente. Los servicios integrados que deben trabajar somos todos nosotros. Pediatra, neonatólogo, cardiólogo, genética, cirugía infantil, endocrinología, gastroenterología, kinesiología, neurología, hematología, nutrición, psicopatología, oftalmología, otorrino. Todos y cada uno de nosotros. A esto vamos a sumar a la familia como primera entidad estimuladora. El colegio, las escuelas especiales también conforman parte de este trabajo en equipo. Pero la recomendación siempre es que haya un pediatra que sea el coordinador, el referente, quien lleve a cabo todos los trabajos interdisciplinarios de este grupo de niños. El momento de la noticia. Manejo adecuado de la información. La información tiene que siempre ser muy clara, empática. Debe darse la noticia conjuntamente a ambos padres, en un sitio privado, tranquilo, sin teléfonos que suenen, sin puertas que se golpean, sin ruidos. Recuerden que lo más privilegiado que puede tener un ser humano es un hijo. Y estamos hablando de un hijo con una situación genética diferente a otro. Es conveniente que esté presente el propio bebé, salvo que esté muy enfermo en cuidados intensivos. Se debe centrar siempre la atención de los padres en el niño antes que en el síndrome. Es el primer acto terapéutico como médicos, dar la noticia. Recomiendo este libro del doctor Jesús Flores, quien es un referente para síndrome de Down, donde nos explica entonces que es importante mirar a la mamá a los ojos, que la mamá tenga a su niño en brazos como decíamos si puede, explicarle objetivamente cuáles son las situaciones que este niño tiene, hablar de este niño por su nombre, decirle que si tiene cardiopatía vamos a tener que tratar primero su cardiopatía y vamos a contar lo bueno y lo negativo, pero haciendo mucho hincapié de lo bueno que puede dar este niño con esta situación. La discapacidad de un niño supone un reto para toda la unidad familiar. Y digo un reto para toda la unidad porque muchas veces estos sentimientos contradictorios que surgen hacen que un padre se angustie, una mamá se angustie, parece que se dividan las aguas de sentimientos y a veces esto crea mucha congoja y angustia. Nosotros, como pediatras, somos ese primer eslabón de esta cadena de contención para que estos sentimientos vayan logrando su lugar adecuado. De esa forma, el shock, la negación, la depresión y el duelo que tiene cada familia y que va a depender de la estructura y de la función o la disfunción familiar, nosotros, insisto, vamos a acompañar este momento de incertidumbre, pero también vamos a acompañar el momento de aceptación. En los últimos años, y de mi experiencia personal, cuando uno puede hablar con una madre en una consulta inclusive prenatal y acompañarla desde el primer momento, haciendo hincapié en la lactancia, en la estimulación temprana, en los cuidados que cualquier bebé tiene que recibir, ofreciéndole entonces el recurso del trabajo interdisciplinario, les puedo asegurar que estos niños crecen en forma adecuada, acompañados y muchos dando mucha felicidad a estas familias. El diagnóstico es crucial siempre optimizarlo, hacer el estudio cromosómico y conformarlo de esta manera. Hay que confirmarlo entonces con el cariotipo. El diagnóstico fenotípico del síndrome de Down, sabemos que estos niños presentan piel redundante en nuca, comisuras hacia abajo, hipotonía, fascia aplanada, orejas displásicas, epicanto, pliegue entre el primer y segundo dedo, protrusión lingual,
la hipotonía está presente en el 80 al 100% de los casos. Si estos niños se constipan, tenemos que pensar también en una constipación funcional, pero la enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, es mucho más frecuente. Este fenotipo se le asocia a algo que es muy importante, que acompaña a estos niños, que tiene que ver con su temperamento, como yo digo, sindromático. Los niños con síndrome de Down, como dice el doctor Jesús Flores, además tienen una disposición agradable, gran corazón, son bondadosos, amables, tenaces, tienen gusto por la diversión, lealtad y una felicidad por sus logros y avances que lo logran y lo van mostrando en el día a día, y ese día a día tiene que ser también percibido por los padres, y nosotros tenemos que acompañar a los padres en esa felicidad, que este niño quizás camine más tarde, pero lo va a hacer, quizás le cuesta hablar, pero lo va a hacer, y como sabemos, muchas personas hoy con síndrome de Down trabajan, han conformado inclusive hasta situaciones familiares, y por supuesto han muchos terminado estudios universitarios. Los problemas médicos en el síndrome de Down y las comorbilidades, la discapacidad intelectual es en el 100% de los casos, la hipotonía en un 80 al 100%, las cardiopatías congénitas en el 50%, problemas auditivos 75%, problemas visuales en un 60%, las cataratas en un 15%, las otitis medias, la enfermedad cardíaca congénita en un 50%, alteraciones dentarias como la digenesia o la hipodoncia, problemas hematológicos, la anemia en un 3%, ferropenia, trastornos mieloproliferativos en un 10%, la leucemia en un 1%, el autismo y la enfermedad de Hirschsprung. Por eso es importante, y vamos a ver después, cuáles son los pasos y los controles que tenemos que hacer para pesquisar estas comorbilidades para darle una mejor calidad de vida. La cardiopatía congénita de los niños con síndrome de Down es la afección inicial que marca una buena o mala evolución, siendo la primera causa de mortalidad en los primeros años de vida. Un examen clínico normal no excluye la presencia de cardiopatía. La supervivencia para cada tipo de malformación cardíaca es similar en los niños con síndrome de Down, excepto en los casos de canal aurículo-ventricular completo asociado a hipertensión pulmonar. Siempre hay que realizar un ecocardiograma en la etapa neonatal en todo niño con síndrome de Down, tengan o no tengan soplo cardíaco. En la etapa de adolescencia y adulto joven se debe realizar una nueva ecografía para descartar disfunción valvular y falso tendón ventricular. Recuerden que la consecuencia o la complicación de la hipertensión pulmonar es lo que agrava la situación cardíaca y pulmonar de estos pacientes, y los padres o cuidadores del niño con cardiopatías deben tener información verbal y escrita sobre la prevención de la diabetes. El 40-50% de estos niños tienen síndrome de Down. Las series pueden mostrar a veces diferencias, pero casi el 45% tienen canal AB, el 35% 6B, 7% ductos o falot. Siempre entonces tiene que haber una consulta con un cardiólogo y, repito, hacer un ecocardiograma. También es importante saber que cada defecto septal, cada defecto ventricular, la persistencia del ductus o el falot, se trabaja junto con el cardiólogo y con un buen equipo de cardiocirujanos. Si logramos operar a estos pacientes tempranamente, con pesos adecuados, pero en forma temprana, insisto, para evitar la hipertensión pulmonar, la sobrevida y la estimulación van a ser mejor en este grupo de niños. El canal AB parcial y completo es de un 40%, los factores de riesgo es la hipertensión pulmonar y chicos que pesan menos de 3 kilos, por eso insisto que una buena alimentación y un cuidado rápido desde el punto de vista cardiológico y la cirugía temprana mejoran entonces la sobrevida de este grupo de pacientes. Esta diapositiva muestra algunos diferentes reportes de casos en diferentes lugares como México, Boston, Atlanta, en Roma, donde si bien puede haber variabilidad de presentación, el 50% de los pacientes presentan entonces cardiopatía. Con respecto a los aspectos gastrointestinales, el 12% presentan atresias intestinales, un tercio de las atresias de duodeno. Se pueden asociar con otras enfermedades como la enfermedad de Hirschsprung. La asociación con otras malformaciones cardíacas también es común. Hacemos diagnóstico por polidramios, doble burbuja y residuo bilioso, y debe tener una resolución quirúrgica temprana. En el intestino proximal vamos a encontrar la atresia de esófago, duplicaciones y divertículos, obstrucción duodenal, hernias diafragmáticas. En el intestino medio, la obstrucción yeyunal, malrotación intestinal, divertículo de Meckel, anomalías en el cierre de la pared. Y en el intestino distal, entonces, siempre pensar en un paciente que
no tiene deposiciones y en los primeros días que empieza a tener alguna situación de distensión, debemos pensar en enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es de 1 a 4.000 recién nacidos vivos. La patogenia es por fallo de migración de células ganglionares desde la cresta neuronal a los plexos submucosos de Meiner y miantéricos de Auerbach. Es 4 veces más frecuente en niños con síndrome de Down, por eso el diagnóstico debe ser pensado y debe ser hecho tempranamente para resolverlo de forma quirúrgica. Sospecharla entonces en neonatos que no eliminan meconio en las primeras 24 horas, que debuten con una enterocolitis necrotizante, que por supuesto tengan fenotipo de síndrome de Down. La enfermedad celíaca se presenta en el 4 al 7% de las personas con síndrome de Down. Es frecuente que la celiaquía se presente de forma silente o de forma atípica, pasando desapercibida por muchos años, por eso siempre es importante pesquisarla a partir del año. En ausencia de clínica sugestiva de enfermedad celíaca, se determinará a 2 años anticuerpos antigliadina, antitransglutaminasa y antiendomicio, y si es necesario también se puede hacer estudios genéticos para HLA de Q1 y de Q2. Con respecto a las variantes hematológicas, hay que descartar poliglobulia. Estos niños pueden presentar reacción leucemoide, reportada casi en un 20% de los casos. Pueden tener remisión espontánea, pero es mucho más frecuente la leucemia linfoblástica aguda, por eso tenemos que estar atentos y por eso la importancia de pesquisas de laboratorio al nacer, a los meses, al año y todos los años como vamos a ir viendo. El hipotiroidismo es 28 veces más frecuente que la población en general. Además, estos pacientes pueden tener lo que se llama un hipotiroidismo funcional al principio, con una disminución de TSH. Por eso es importante el seguimiento, no solamente con el estudio FEI al principio del nacimiento, sino también con dosaje de hormonas tiroideas, repetir a los 6 meses, y si este niño tiene un hipotiroidismo congénito, llevarlo en forma conjunta con el endocrinólogo y con controles a los 6 meses al año para ajustar la dosis de la hormona tiroidea. La lactancia, sabemos que la leche es el alimento funcional más importante, además de la lactoalbúmina, la lactoferrina, es el vínculo importante no solamente para disminuir la depresión materna, sino también porque permite que esta hipotonía general que tiene este recién nacido con síndrome de Down empiece a tener sus primeros movimientos para mejorar el tono muscular. Por lo tanto, un niño con síndrome de Down debe lactar rápidamente. Es el primer acto terapéutico de estimulación de estos niños. Los trastornos odontológicos son frecuentes, puede haber retraso en la erupción dentaria, erupción irregular de los dientes, agenesia dentaria, dientes supernumerarios. Cuando esto comienza tenemos que trabajar también en forma encomunada con un odontólogo. Muchas veces estos niños, como tienen un umbral de dolor diferente, hay que trabajar muchas veces en la extracción de algún diente o muela retenida, con anestesia inclusive. Por eso, la inestabilidad o subluxación atlantoxoidea hay que determinarla antes de una cirugía. Se define por la existencia de un espacio de 5 milímetros o más entre el atlas y la apófisis odontoides de axis. Tiene una prevalencia del 10 al 20% en personas menores de 21 años con síndrome de Down. Entre los 2 y 3 años se debe entonces pedir la radiografía lateral de columna cervical en posición de flexión neutra y en extensión, obtenida entre los 2, 3 y 5 años. Y siempre considerarla ante un deporte que este niño va a hacer después cuando sea más grande, o si hay que hacer una cirugía de adenoides o cualquier tipo de cirugía, porque la hiperextensión y la flexión de la columna, si está subluxada, puede ser complicado. Hay un gen que participa en las alteraciones cerebrales del síndrome de Down, que es el TRK1A. Este gen es fundamental para que haya una neurogénesis normal y está sobreexpresado en los fetos y adultos con síndrome de Down. Entre los diversos inhibidores de la actividad de la proteína DIRK1A se encuentra el galato de pigalocatequina o el extracto de té verde. Se ha comprobado que el tratamiento de ratones transgénicos con una dieta basada en el polifenol desde la gestación a la adultez corrige algunas alteraciones morfogénicas, por lo tanto se lo ha propuesto para mejorar inclusive lo que es el aprendizaje en este grupo de personas. Los trabajos que evidencian el proceso es uno de 29 adultos jóvenes con síndrome de Down de 14 a 20 años que fueron tratados con extracto de té. Los efectos del tratamiento sobre los índices de funcionamiento neuropsicológico fueron examinados a los 3 meses de tratamiento y a los 3 meses de interrumpir el tratamiento. A los 3 meses de interrumpir el tratamiento, el efecto declinó, volviendo el número de respuestas a su valor original.
si bien ha mostrado y ha demostrado que mejoran la atención y el aprendizaje, son coadyuvantes de tratamiento, ya que estos niños, la herramienta primordial es la estimulación temprana, el trabajo con psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, desde los 2 o 3 meses de vida. Y cada niño tiene un tiempo propio. No depende solamente del extracto de té verde, si bien la evidencia todavía es escasa, sigo insistiendo que es un coadyuvante de tratamiento. Hay que tener en cuenta que las pautas madurativas pueden variar de una persona a otra con síndrome de Down. Se pueden sentar entre los 6 y 16 meses, sostenerse de pie entre los 8 y 26 meses, caminar entre los 13 a 48 meses, la sonrisa social puede ser un poco más tardía a los 2 meses, la angustia al octavo mes puede ser inclusive hasta el año y medio, el control de micción diurno también puede tardar hasta los 50 meses, el control de esfínteres hasta los 60 meses, pasar de una mano a otra hasta el año, y poner 3 objetos en una caja hasta los 34 meses. Esto es importante porque nos permite acompañar a los papás y a las mamás contándole entonces cuáles son las pautas madurativas normales para estos niños con síndrome de Down. Es importante que las pautas de cuidado de la salud de las personas con síndrome de Down la hagamos siempre en forma de pesquisa. La Asociación Down República Argentina, la Academia Americana de Pediatría, inclusive la adaptación de la cartilla que hicimos en el hospital del Down Syndrome Medical Intergroup, nos ha permitido, junto con muchos profesionales, crear una cartilla de seguimiento que es la que aplicamos en nuestro hospital. Básicamente, conociendo la patología y la prevalencia de la patología, nos permite entonces hacer un seguimiento de estos niños. En el periodo neonatal, glucemia, hematocrito, evaluación cardiológica, evaluación oftalmológica, ver las fontanelas, saber que estos niños pueden tener hipotiroidismo, lactancia materna y también congregar a padres escucha, por ejemplo padres de grupo ASDRA o grupos locales como hemos armado nosotros también en la zona de nuestro hospital. Del nacimiento al mes de vida, siempre el estudio genético para confirmar lo que nosotros sospechamos en forma fenotípica, evaluar el resultado del FEI, ver los trastornos digestivos asociados, evaluar alimentación, ecografía de caderas, comenzar con estimulación temprana y evaluar el vínculo madre-hijo. De 1 a 12 meses, el control va a ser mensual, hacer la evaluación auditiva con autoemisiones acústicas, si es posible 2 autoemisiones acústicas y después reforzar con potencial auditivos evocados, hacer un seguimiento cardiológico, dosajes hormonales de T3, T4 y TSH a los 6 y 12 meses y un hemograma a los 12 meses. Siempre evaluar el vínculo madre-hijo, ver cómo trabajamos con la estimulación temprana, evaluar la alimentación, por supuesto darle todas las vacunas, las que están dentro y fuera de calendario. Sabemos que los niños con síndrome de Down deben recibir anticuerpos monoclonales para virus y respiratorio. Contactarlos con los grupos locales de padres y niños y evaluar cómo es la dinámica familiar. También considerar preocupaciones de los padres ya después del año, cómo es la escolaridad, evaluar la audición, trastornos del sueño, si hacen apneas obstructivas o no, ver la evaluación oftalmológica, que es muy importante por la aparición de estrabismos, cataratas, evaluar trastornos de la conducta, ya que las conductas oposicionales y el autismo son mucho más frecuentes, como también algunos síndromes convulsivos como es el síndrome de West. El control pediátrico siempre tiene que ser mensual al principio y luego 3 o 4 por año. Seguir con la pesquisa anual de TSH y T4 y evaluar audición cada 6 meses. No olvidarnos de la evaluación odontológica y una evaluación oftalmológica anual si no hay ninguna patología asociada. RX de columna cervical a los 2 o 3 años, repetir a los 7 años y también pedir a partir del año el dosaje de anticuerpos para celiaquía. Controlar mucho la ingesta calórica. Crear regulares programas de ejercicio, fomentar el autovalimiento, fomentar hábitos de higiene corporal y dental y lograr la inserción social y la inserción escolar, ya sea en escuelas especiales de acuerdo a la situación de cada uno o a la integración escolar en escuelas que tengan también la posibilidad de tener acompañantes terapéuticos. En la adolescencia, evaluar trastornos del sueño, evaluar visión audición, abordar temas del desarrollo sexual, evaluar trastornos de la conducta y no olvidarnos que estos pacientes pueden presentar insuficiencia valvular por hipotonía en sus válvulas. Controlar con especialistas en adolescencia, ver la evaluación psicoevolutiva que tienen estos niños, que ya no son niños que son adolescentes
y como siempre decimos, existen los niños con síndrome de Down, adolescentes con síndrome de Down, adultos jóvenes con síndrome de Down y ancianos con síndrome de Down. Seguir con la pesquisa anual, con los anticuerpos de celiaquía y por supuesto, si bien tenemos que poner al deporte y a la actividad física como una herramienta fundamental para estos niños, siempre no olvidarnos de la RX de columna cervical. Continuar con la profilaxis de endocarditis en caso de cardiopatías, fomentar programas siempre de integración, sociales, con amigos, con grupos de personas. Estas personas tienen derecho al voto, a talleres protegidos, a trabajar, a programar una vida futura digna. Y como hacemos con todos los pacientes, existen tablas para evaluar sus percentilos de peso, de altura, y esto lo tenemos que hacer con tablas especiales, las cuales tenemos en nuestras tablas de la Sociedad Argentina de Pediatría para el seguimiento de estos pacientes. Es importante percentilar a estos niños, es importante acompañarlos. Así que, ya terminando, quiero agradecer una vez más a todo el equipo médico del hospital, a cada uno de los colegas que conforman la Sociedad Argentina de Pediatría, a todos los pediatras que trabajamos siempre en forma encomunada, en forma interdisciplinaria, compartiendo pacientes y compartiendo información. Y como decía el doctor Rafael Durlach, confiemos en que van a aprender porque si no, nunca le vamos a enseñar. Estos niños que tienen una situación genética tienen un potencial absoluto para desarrollarse como seres humanos dignos, que nosotros como pediatras tenemos esa labor desde el principio y tenemos que acompañar siempre a estas familias desde el primer momento del diagnóstico.